Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Small Town, Maine, la policía busca al asesino de una joven madre durante 20 años. Esperan que la tecnología los ayude con su perseverancia. Un estudiante desaparece camino a clases. Adiós. Exigen un rescate. ¿Se trata de un secuestro, un juego delictivo o algo más siniestro? Los detectives del estado de Washington deben encontrar la manera de desenmascarar a un asesino que conoce sus procedimientos y se les escapa de las manos. Los crímenes pasionales a veces pueden conducir a los investigadores directamente al asesino. Pero cuando las pistas son pocas y difusas, los detectives saben que están en busca de algo que no es emocional. Un asesino que mata a sangre fría. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos A Sangre Fría. Norris Walk, Maine, 23 de noviembre de 1976. Un policía descubre un auto entre los pastizales cerca de River Road. El motor aún estaba en marcha. No había nadie cerca. El oficial informó sobre el número de la matrícula. Le comunicaron que el auto había sido denunciado como desaparecido por su dueño, Bogdan Stevens. Stevens dijo que le había prestado el auto a su novia esa misma noche para hacer unas compras, pero nunca había regresado. Dentro del vehículo, el oficial descubrió sangre en el asiento del acompañante. Bogdan Stevens fue llamado para que acudiera al lugar. El oficial continuó examinando el vehículo. Dentro del maletero descubrió el cuerpo de una mujer cubierto parcialmente con una chaqueta. Solo llevaba puesto un par de calcetines. Las investigaciones de homicidios en zonas rurales están a cargo de la policía estatal. Después de ser notificados, los investigadores comenzaron a buscar pruebas en la zona. Cuando Stevens llegó con un amigo, dijo que efectivamente era su auto. Su amigo tuvo que identificar a la víctima del maletero. Se trataba de la novia de Stevens, Janet Baxter, de 30 años. Como Stevens estaba perturbado, se le permitió dejar el lugar. El detective de la Policía Estatal de Maine, Chick Love, continuó con la investigación. En el auto encontramos los comestibles que ella había comprado esa noche en la tienda. Encontramos también el recibo de compra, y eso fue lo que nos indicó en qué almacén estuvo y en qué momento. La autopsia reveló que a Janet Baxter le habían disparado en la cabeza y en el pecho con un arma calibre 22. También había sido violada. Se tomaron muestras biológicas de su cuerpo para ser analizadas en unos cristales conocidos como portaobjetos. Las balas y los portaobjetos fueron llevados al laboratorio forense para ser analizados. El auto que había conducido Janet también fue sometido a numerosas pruebas. Los peritos inspeccionaron el exterior y descubrieron varias huellas digitales. Un cabello fue extraído del maletero. Los posteriores análisis determinaron que no era de Janet Baxter.
Esperando encontrar testigos, los detectives comenzaron a cubrir la zona cercana a River Road. Una residente, Clarice Merrill, dijo haber visto algo extraño la noche anterior. Cuando conducía hacia su casa, Merrill vio 2 vehículos estacionados fuera del camino en el mismo lugar en que fue encontrado el cuerpo de Janet Baxter. Uno de los autos era un Volkswagen amarillo. Merrill creía que el otro auto era un Ford LTD. En su interior vio a un hombre y a una mujer. La mujer parecía estar dormida. Merrill ayudó a dibujar un identikit del hombre del Ford LTD mientras la policía se esforzaba por localizar el auto amarillo. Gracias. En la mayoría de los homicidios, los cónyuges y allegados siempre son considerados como sospechosos. El novio de la víctima, Bogan Stevens, fue interrogado detalladamente al día siguiente. Accedió a someterse a una prueba poligráfica. Le dijo a la policía que Janet Baxter trabajaba como enfermera y que recientemente se había divorciado en malos términos. No, cariño, regresa a la cama. Ella tenía la custodia de su hija Julie. Déjame ayudarte con eso. Alrededor de las 9:30, Janet decidió ir a la tienda. Como el auto de Stevens estaba bloqueando la salida, él le dio sus llaves. ¿Por qué no te llevas el mío? De acuerdo. Bien. Janet le dijo que volvería en unos minutos. Alrededor de la medianoche, llamé a la policía. Cuando ella no llegó, él llamó a la policía. El polígrafo indicó que Stevens decía la verdad. Los detectives también interrogaron al ex esposo de Baxter. Detective Chiclov, investigamos un homicidio. Pero él tenía una sólida coartada y fue descartado como sospechoso. Estaba trabajando. Los investigadores continuaron registrando la zona en busca de un Volkswagen amarillo. Buenas tardes. Detective Chiclov, quisiera hacerle algunas preguntas. Un residente local, Galen Lessard, tenía un auto parecido. Mire, oficial, yo no tengo nada que ver. Cuando le preguntaron, no cooperó y se negó a ser interrogado. Tienen a la persona equivocada. Deben buscar en otro lugar. Adiós. Los investigadores revisaron los antecedentes de Lessard. Aunque nada en sus antecedentes indicaba que era capaz de matar a alguien, los investigadores descubrieron que tenía amigos en el pueblo. Sus antecedentes contaban una historia diferente. Uno había sido sospechoso de matar a un colega hacía 5 años. Otro se parecía levemente al identikit que Merrill le había ayudado a hacer a la policía. Pero ninguno de estos hombres quería hablar con las autoridades. La investigación amenazaba con detenerse. El 28 de noviembre, casi una semana después del asesinato, un oficial vio un auto blanco estacionado exactamente en el mismo lugar donde había sido encontrado el cuerpo de Janet Baxter. El hombre estaba fuera del auto. Parecía estar buscando algo. El oficial anotó la matrícula y se marchó. Los investigadores revisaron la matrícula y descubrieron que el auto le pertenecía a un hombre llamado Albert Cochran. Sus antecedentes revelaron que Cochran había estado en la prisión de Illinois tras declararse culpable del asesinato de su esposa en 1964. A pesar de haber recibido una sentencia de 50 a 75 años, salió bajo palabra tras 12 años. En 1976, su libertad condicional fue trasladada al mismo pueblo de Maine donde Janet Baxter vivía. Cochran fue llamado para ser interrogado. Declaró que la noche del asesinato estaba fumando marihuana y bebiendo con 3 desconocidos en el estacionamiento de una taberna local. Lo invitaron a una fiesta, pero no quería dejar su auto cerca de la taberna, así que lo llevó al estacionamiento de un supermercado, al mismo que Janet Baxter había ido la noche en que fue asesinada. Cochran dijo que se subió al auto de uno de los desconocidos, pero lo hizo detenerse y se bajó porque le parecía sospechoso. Dijo que luego caminó varios kilómetros hasta la casa de su hermano en Norwich Walk. En el camino, dijo que vio a la policía en la zona cercana a River Road.
Necesito un poco de su cabello. Aunque se negó a una prueba poligráfica, los investigadores le tomaron muestras de su cabello y huellas dactilares para compararlas con las pruebas recogidas anteriormente. Relájese. Las huellas dactilares de Cochran fueron examinadas y comparadas con las encontradas en el exterior del auto donde fue encontrada Baxter. Las muestras de su cabello se compararon con el cabello encontrado en el maletero del auto. Ni las huellas dactilares ni las muestras de cabello coincidían. No había pruebas físicas que indicaran que Cochran fuera el asesino. La investigación se detuvo. Durante los próximos 20 años, el caso le fue asignado a decenas de detectives. Cada uno encontraba un callejón sin salida debido a la falta de pruebas físicas. En 1996, el caso le fue pasado al detective de la Policía Estatal, Mike Mitchell. Tras revisar los expedientes, Mitchell visitó a los padres de Janet Baxter. El detective Mike Hola. Mitchell. ¿Cómo está, señor Mitchell? Policía estatal. El detective se había criado cerca de Norwich Walk y estaba en la secundaria cuando ocurrió el asesinato. Señora McLeary y señor McLeary, soy detective de la Policía Estatal de Maine. Les prometió que haría todo lo posible para resolver el caso. Si en algún momento quieren hacerme alguna pregunta, no duden en llamarme. Mitchell comenzó a revisar los pasos de los investigadores anteriores. Les sorprendieron los cabos sueltos presentados por el propietario del Volkswagen amarillo, Galen Lessard, y sus amigos, quienes se negaron a hablar con la policía. A pesar de esos temas sin resolver, decidió volver a intentarlo con Albert Cochran. Algunos detectives creyeron que Albert Patrick Cochran era sospechoso y responsable del asesinato de Janet Baxter. Algunos detectives creyeron que era otro grupo de personas que andaban juntas. Lo que hice fue tomar todos los nombres de los posibles sospechosos que habían sido interrogados y que no habían estado en la zona, y los escribí en una hoja y le di prioridad a los que parecían más sospechosos que los demás, y Albert Patrick Cochran encabezaba la lista. Para armar su caso, Mitchell primero inventarió las pruebas que habían sobrevivido al paso de los años. Se comunicó con el químico forense de la Policía Estatal de Maine, Chris Montaña. Mis únicas dos tareas eran ver las pruebas que habían sobrevivido luego de 20 años y reconstruir las notas y el trabajo que se había hecho hace 20 años y juntar la información para relacionar al sospechoso al que el detective Mitchell consideraba el asesino de Janet Baxter. Ahora veamos lo que obtuviste. Buscando entre las cajas con las pruebas, los investigadores hallaron los portaobjetos originales. Uno parecía vacío, pero se pensó que probablemente contenía restos de las muestras biológicas tomadas del cuerpo de la víctima. Si la muestra estaba intacta, podría ser posible extraer el ADN, una técnica que no existía hacía 20 años. Bajo el microscopio, el portaobjetos sorprendió a todos, revelando la presencia de la muestra biológica obtenida de Janet Baxter. Ambos contenían esperma. Wow, los veo. Ahora los investigadores debían obtener una muestra de ADN de Cochran. No tuvieron que ir muy lejos para encontrar lo que buscaban. La muestra del cabello de Cochran recogida en 1976 también estaba archivada. ¿Pero un cabello sería un material útil para una prueba de ADN? El especialista forense en ADN, David Munich, realizó la tarea. Estas muestras eran conocidas como muestras de cabello. Cuando fueron tomadas, se las arrancaron de la cabeza y había algo de piel adherida a la raíz, contrariamente a los cabellos que son cortados o que naturalmente caen de la cabeza. Ambas muestras eran suficientes para realizar un análisis de ADN. Cuando las pruebas concluyeron y se compararon, los resultados fueron sorprendentes.
El ADN mostraba que solo había una posibilidad entre 37.000 millones de que el asesino de Janet Baxter hubiera sido alguien más que Albert Cochran. Munich llamó al detective Mitchell y le dio las noticias. Cuando las pruebas coincidieron, recuerdo que estaba conduciendo, tomé el teléfono de mi auto y tan solo no pude creerlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando oí esto. Fue algo difícil de olvidar. ¿Tiene alguna idea de la fecha de nacimiento? Es en marzo, creo que el 17 de marzo de 1938, tal vez. Tiene aproximadamente 62 años. Pero ¿dónde estaba Albert Cochran? ¿Puede repetirme el apellido? Cochran, C-O-C-H-R-A-N. Los registros de la computadora indicaron que estaba viviendo en Stuart, Florida. Señor Cochran. La mañana del 17 de marzo de 1998, el detective Mitchell y la policía de Florida arrestaron a Cochran en su casa. Oigan, no tengo nada que ver con esto. Fue extraditado a Maine para ser juzgado por el asesinato de Janet Baxter. Basándose en las pruebas recogidas hacía más de 21 años, los detectives creyeron que Cochran había visto a Janet Baxter sola en el estacionamiento vacío de una tienda. Motivado por su historia previa de violencia, Cochran aprovechó la oportunidad de secuestrar a su víctima. Luego la violó y la mató. El 20 de marzo de 1999, al jurado le tomó solo 2 horas y media encontrar a Albert Cochran culpable de homicidio en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, esta vez sin la posibilidad de salir bajo palabra. Aberdeen, Dakota del Sur, 8 de mayo de 1985. Michael Kinney, de 20 años, dejó la casa en la que vivía con su madre, Sandra McNeil, para ir a clases a la universidad. Sí, estuve trabajando en eso. Luego regreso. Está bien. Adiós. Adiós. Cuando Michael no regresó a la mañana siguiente, su madre se preocupó. Decidió buscar a su hijo. Cerca de la casa encontró el auto de Michael estacionado junto al camino. Michael no estaba. Sandra McNeil se comunicó con la oficina del alguacil. El alguacil Mark Milbrand del condado de Brown fue asignado para investigar la desaparición. Estábamos preocupados porque el auto de Michael Kinney fue encontrado muy cerca de su casa y asumimos que habían pasado de 24 horas a 30. Ese tiempo transcurrió aproximadamente. Al día siguiente, Sandra McNeil recibió una misteriosa llamada telefónica de un hombre que no se identificó. Le dijo que fuera a una taberna de Aberdeen esa misma noche y que buscara un sobre debajo del teléfono público si quería saber lo que le había pasado a su hijo. Bien. Le dijo que no le avisara a la policía. La madre de Kinney fue a la taberna y encontró un sobre escondido debajo del teléfono público. Adentro había una nota exigiendo $200,000 a cambio de su hijo. A pesar de la advertencia del secuestrador, Sandra McNeil le entregó la nota a los investigadores para que buscaran pistas. El oficial del Departamento de Homicidios de Dakota del Sur, Doug Lake, fue llamado para ayudar en la investigación. Su prioridad era encargarse de las dificultades de obtener el dinero. El dinero del rescate era de la madre de la víctima. Fue un día viernes, luego de que el banco había cerrado y los oficiales, los investigadores, fueron a distintos bancos de la ciudad y recogieron todo el dinero que pudieron.
3 días después de la desaparición de su hijo, la madre de Michael Kinney recibió una segunda llamada telefónica. Hola. Esta vez los investigadores estaban escuchando. ¿Mi hijo está bien? El secuestrador le dijo a Sandra McNeil que fuera con el dinero a un parque de Aberdeen a las 9 de la noche. Los investigadores rastrearon la llamada hasta una cabina telefónica, pero el secuestrador colgó y desapareció antes de que la policía pudiera acercarse. El teléfono no tenía huellas dactilares. Vaya al parque Melgard. Aguarde un minuto, lo apuntaré. ¿Mike está bien? Está bien. ¿Puedo hablar con él? No hasta que tenga el dinero. Los investigadores estudiaron la cinta. El secuestrador dijo que Michael estaba bien, pero no lo dejaría hablar con su madre hasta que hubiera pagado el rescate. El secuestrador describió la ropa de Michael para confirmar su amenaza. Los investigadores creyeron que no tenían otra elección más que seguir las exigencias del secuestrador. El dinero para el rescate se colocó en fajos dentro de una maleta. Los investigadores también ocultaron un dispositivo de seguimiento. Una mujer policía encubierta hizo la entrega del dinero del rescate según lo planeado. Momentos más tarde, la maleta fue recogida por un hombre que huyó con más de lo que había pedido. La policía lo siguió rápidamente. El sospechoso condujo hasta una casa donde estacionó el Oldsmobile azul que conducía. Llevó la maleta que contenía el dinero del rescate a un Camaro rojo y se encontró con una mujer desconocida que salió de la casa. Guiados por el mecanismo de seguimiento que se hallaba en la maleta, los oficiales siguieron a los sospechosos a través de la frontera con Minnesota. ¡Ay, ustedes dos! ¡Las manos en alto! A la entrada de Minnesota, una barricada evitó que se fugaran. ¡Salgan del auto muy lentamente con las manos en alto! Les ordenaron salir del auto y los arrestaron. El conductor fue identificado como Todd Miller, de 19 años. La acompañante era su hermana, de 17 años. Los oficiales extrajeron la maleta de la cajuela del Camaro. Aquí tenemos algo. El auto fue examinado minuciosamente en busca de pruebas, pero no había signos de Michael Kinney o pistas sobre su paradero. El dinero. Sí, le digo la verdad. Los investigadores interrogaron a los sospechosos por separado. Tras un riguroso interrogatorio, los investigadores creyeron que la hermana de Miller parecía no tener idea ni de la desaparición de Kinney ni del dinero del rescate. Ella fue liberada. Todd Miller le dijo a la policía que un traficante de drogas llamado Bob Jacobs le pidió que recogiera una encomienda y se la diera en Minnesota. Miller dijo que a cambio, Jacobs había prometido ayudarlo económicamente. Cuando le preguntaron si conocía a Kinney, Miller dijo que era un buen amigo, pero que no tenía idea de que el empleo de Jacobs estuviera relacionado con la desaparición de Kinney. La historia de Miller le dio a los investigadores una oportunidad. Lo utilizarían como señuelo para detener a un narcotraficante. Le devolvieron el dinero del rescate y lo llevaron al lugar donde se haría la entrega. Jacobs nunca apareció. Los detectives volvieron a llevar a Miller a la estación de policía. Al día siguiente, Miller admitió que la historia sobre Jacobs era una mentira.
El secuestro había sido un fraude. Asegurando que había sido idea de Michael Kinney, Miller explicó que había ayudado a preparar el plan. Miller dijo que era amigo de Kinney desde la escuela secundaria. Alegó que Kinney tenía problemas con las drogas y que quería mudarse a Canadá. Miller declaró que accedió a fingir un secuestro para ayudar a Kinney económicamente para que así pudiera mudarse. Los detectives sometieron a Miller a una prueba intensiva con un polígrafo. Solo dígame si lastimó a Michael Kinney. Los resultados parecían demostrar que lo que había dicho era cierto. ¿Su nombre es Todd Miller? Sí. Eso significaba que Michael Kinney estaba vivo y escapando. Se consiguió una orden para arrestarlo. Los detectives interrogaron a la novia de Kinney. Ella les dijo que había estado con Michael la noche anterior a que desapareciera. Él la había dejado en su casa luego de haber salido a comer una pizza y tomar un refresco. Ella no lo había visto ni había sabido de él desde entonces. Semanas más tarde, un granjero de Aberdeen descubrió algo estremecedor. Tras notar un hedor que provenía de un galpón abandonado en su propiedad, entró al lugar. Allí encontró un cuerpo. La policía acudió inmediatamente al lugar. Aunque el cuerpo estaba muy descompuesto, los investigadores encontraron señales de 3 heridas de bala y parecía que la víctima había recibido un fuerte golpe en la cabeza. El granjero no sabía ni quién era la víctima ni cómo el cuerpo había llegado a su galpón. Mediante pruebas dentales, la policía pronto descubriría la identidad de la víctima. Habían encontrado a Michael Kinney. Nos sorprendimos mucho. Repentinamente pasamos de investigar un fraude a un secuestro, seguido de un asesinato, un homicidio. En la autopsia, la causa de la muerte se determinó como una herida de bala en la aorta. Fibras, probablemente de una alfombra, fueron tomadas de la ropa de la víctima. Se estimó que estaba muerto hacía unas 2 o 3 semanas, posiblemente desde el momento en que desapareció. Con Michael Kinney muerto, la investigación se centró nuevamente en Todd Miller. Para los investigadores era evidente que él era el asesino, pero ahora debían probarlo. Para determinar si había escrito la nota del rescate, regresó a la estación de policía para hacer unas muestras de escritura. Mientras aguardaban los resultados, obtuvieron una orden para registrar el auto de Miller. Los investigadores descubrieron que el Oldsmobile azul que Miller había utilizado para recoger el dinero del rescate había sido lavado recientemente. Sin embargo, los detectives pudieron encontrar 2 cabellos que habían sobrevivido a la limpieza. También se recogieron fibras del maletero. Luego, el interior del maletero fue tratado con luminol. Este proceso reveló la existencia de sangre. Pero las muestras estaban muy deterioradas para analizarse. Las muestras se enviaron al analista del laboratorio de homicidios Rex Reese para ser comparadas. Reese comparó las fibras obtenidas de la ropa de Kinney con las extraídas del maletero del vehículo de Miller. Había una combinación de fibras que constituían el cobertor del maletero. Había fibras sueltas en la parte metálica o base y en el fondo del maletero. Estas eran rayón negro, sintéticas, fibras textiles que comprendían el cobertor. En la ropa del señor Kinney había varias de estas mismas fibras negras. Aunque las pruebas lo incriminaban, eran solo pruebas circunstanciales. Los investigadores necesitaban pruebas físicas que aseguraran que Michael Kinney había estado en el maletero del auto de Miller. Reese luego comparó los 2 cabellos extraídos del maletero del Oldsmobile con los tomados de la cabeza de Kinney durante la autopsia.
Pero Reese solo pudo hacer una comparación general. Los cabellos recogidos del maletero estaban muy dañados para hacer un análisis concluyente. Los cabellos estaban muy dañados cerca de la raíz o cerca del cuero cabelludo, así que no pudimos ver la estructura de las raíces, pero tenían unas características de cabello humano muy similares a las del señor Kinney. El análisis de Reese ayudó a los investigadores a construir el caso. Pero aún no era suficiente. Los expertos estudiaron cuidadosamente la escritura de Miller. Las características únicas presentes en la nota del rescate coincidían con la muestra de Miller. Señor Miller. Sí. A pesar de su objeción, Miller fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado. Los detectives determinaron que Miller quería ayudar a su padre a salir de sus problemas económicos. Acudió a la persona a quien llamaba su amigo. La noche del 8 de mayo de 1995, Michael Kinney dejó a su novia y partió hacia su casa. La policía creyó que su amigo le pidió que se detuviera. Hola, Todd. ¿Cómo estás, Michael? Completamente ignorante de lo que le iba a suceder, Kinney fue un blanco fácil para la violencia a sangre fría que Miller había planeado. ¿Qué haces con ese revólver? Tras golpear a Kinney en la cabeza, Miller lo cargó en el maletero de su auto y se fue rápidamente del lugar. Miller condujo hasta una granja apartada donde le disparó y mató a Kinney, quien aún estaba inconsciente. Para cubrir sus huellas, Miller ocultó el cuerpo en un galpón abandonado. Luego regresó a su casa y puso en marcha su plan para extorsionar a la madre de Kinney. En el juicio, Todd Miller fue hallado culpable de homicidio en primer grado, secuestro, posesión de dinero del rescate y falsificación. Recibió 2 cadenas perpetuas más 20 años de prisión. En una comunidad cercana a Preston, Washington, otro caso de una persona desaparecida terminaría en una muerte. El 4 de septiembre de 1996, Rex y Shirley Wren informaron que su hijo James Brad, de 35 años, había desaparecido. ¿Cuál es su nombre? James Wren. Le dijeron a la policía que su compañero de cuarto, Emmett Marcel, era muy violento. Tiene cabello castaño. Los padres dijeron que hacía 2 meses, Marcel se enojó con su hijo cuando los dos estaban trabajando en la casa que compartían. ¿Emmett? Sí, señor. Wren se fue de la casa para que Marcel se calmara. Cuando Wren regresó esa noche, Marcel le disparó en la pierna. ¡Oh, Dios mío! Su hijo se negó a denunciarlo. La información fue suficiente para que la policía abriera una investigación por una persona desaparecida. Gracias por venir. La investigación reveló que la policía había ido a la residencia de Marcel y Wren varias veces para solucionar disputas entre ambos hombres. El 10 de agosto, un mes después del disparo, Wren llamó a emergencias para denunciar formalmente a Marcel por otro incidente. Nunca más lo volvieron a ver. El detective Danny Gula del Departamento de Policía del Condado de King encabezó la investigación para ubicar al desaparecido. La última vez que lo vieron, estaba con un oficial del condado de King. Había habido un incidente en la casa y el sargento Bachmeyer, el encargado de la patrulla, acudió a la casa y entonces lo llevó hasta la estación de policía. Gula comenzó repasando el informe que realizó el oficial sobre los incidentes del 10 de agosto. El mismo mostraba que el sargento Matt Bachmeyer había llevado a Wren a una estación de policía cercana, le había tomado una declaración y lo había dejado ir. En busca de más información, el detective Gula llamó por teléfono al sargento Bachmeyer. Mientras esperaba una respuesta, continuó con su investigación. Interrogó a los vecinos de Wren.
Uno de ellos, Richard Pettigrew, recordó que la última vez que vio a Wren había sido el 10 de agosto. Afirmó haber visto a Wren irse en una patrulla luego de una pelea entre Wren y su compañero, Emmett Marcel. Es una persona muy violenta. Richard describió a Marcel como una persona violenta y peligrosa. Todos los vecinos creyeron que Marcel tenía algo que ver con la desaparición de Wren. Le dejaré mi tarjeta. El detective Gula ingresó el nombre de Marcel en la base de datos del Departamento de Policía. Marcel había sido detenido recientemente en Tacoma por una infracción de tránsito. Verifique la matrícula. Para los investigadores era hora de ir a ver al principal sospechoso de la desaparición de James Wren. ZCU. ¿Se llama Emmett Marcel? Sí. Marcel accedió a una prueba poligráfica. Parecía despreocupado y afirmó no saber dónde podía estar Wren. No. ¿Mató o no mató a James Wren? La mañana del 10 de agosto, el día que Wren fue visto por última vez, Emmett dijo que estaba con un amigo en Tukwila, Washington. Aunque el polígrafo indicaba que decía la verdad, los investigadores no estaban convencidos. Obtuvieron una orden para registrar el auto de Marcel. En el piso, los investigadores descubrieron un frasco con píldoras con el nombre de Wren escrito en él. También hallaron un martillo con una sustancia marrón rojiza. En el laboratorio se analizaron las muestras de la sustancia marrón rojiza, pero no se obtuvieron resultados conclusivos. Las muestras estaban muy deterioradas. El caso contra Marcel parecía conducir a ninguna parte. Se consiguió una orden de allanamiento para la casa de Marcel y Wren. ¿Vieron algo fuera de lo normal? Adentro, una mancha sospechosa sobre la alfombra atrajo la atención de los investigadores. Tomaron muestras de la mancha con unos hisopos. Los detectives esperaban que fuera la pista que buscaban. Creemos que esta es una prueba muy importante. La enviamos al laboratorio para que la analicen. Lo que descubrimos es que se trata de sangre bovina. Sin pruebas materiales que relacionaran a Marcel con la desaparición de Wren, fue descartado como sospechoso. Esperaban que el oficial Buckmeyer, quien había tomado la declaración de Wren el 10 de agosto, pudiera ayudarlos con la desaparición. Gracias por venir. Luego de varias semanas, Buckmeyer finalmente se comunicó con los detectives y fue interrogado. Se disculpó por la demora diciendo que estaba bajo mucha presión debido a que su casa había sido asaltada e incendiada recientemente. De hecho, explicó que cuando respondió a la llamada del servicio de emergencias el 10 de agosto, reconoció a Wren. Le digo que me disparó. Estoy muy preocupado. Buckmeyer estaba seguro de que Wren fue la persona que vio huir de su casa justo después de haberse incendiado. Cuando Wren hizo su denuncia, Buckmeyer lo relacionó con el incendio. Wren admitió el delito, pero tras escribir su confesión, Wren huyó de la estación de policía. Para el detective Gula, la historia de Buckmeyer parecía muy extraña. Como sabe, la gente no escapa fácilmente de una estación de policía, especialmente cuando esta persona acaba de admitir que ha incendiado su casa. Aunque no estaba claro si Buckmeyer estaba involucrado en la desaparición de Wren, los detectives decidieron investigar el robo y el incendio de su casa. El detective Gula se contactó con los investigadores de incendios del Departamento de Policía de Renton, que habían acudido a la casa de Buckmeyer cuando ocurrió el incendio. Luego de haber creído que el motivo del incendio había sido la venganza de un delincuente, ahora estaban convencidos de que Buckmeyer había provocado el incendio. El incendiario había colocado bengalas dentro de unos recipientes plásticos para comenzar el incendio. Un método que le daría al perpetrador mucho tiempo para irse del lugar antes de que comenzara el incendio. La investigación reveló que muchas cosas, incluyendo alhajas, revistas de edición limitada, discos compactos y chaquetas de cuero,
habían sido sacadas de la casa antes del incendio y habían sido almacenadas en el garage para evitar que se dañaran. La detective Sue Peters del Departamento del Condado de King también trabajó en la investigación. Básicamente, los detectives de la policía de Renton estaban preocupados y pensaban que Bachmeier posiblemente era un sospechoso porque una de sus vecinas había visto a quien creyó que era el sargento Bachmeier irse en su motocicleta en medio de la noche y luego, unos minutos más tarde, su casa se incendió. Debido a las dudosas circunstancias, la compañía de seguros de Bachmeier se negó a pagarle a menos que se sometiera a una prueba poligráfica, algo que se negó a hacer. Deme su pistola y también entrégueme su placa. Le quitaron la placa y el arma y fue suspendido del departamento. Ahora era el principal sospechoso de la desaparición de Wren. Se obtuvo una copia de la confesión que Wren le había hecho al sargento Bachmeier. En cada página estaba la firma de Wren. La declaración y las firmas, sin embargo, parecían estar escritas con diferentes letras. Pero no era inusual que un investigador escribiera una historia y que el sospechoso la firmara. Para estar seguros, la confesión se le envió a un perito calígrafo. Los peritos determinaron que las firmas al pie de cada página eran las de Wren, mientras que la declaración estaba escrita por Bachmeier. Pero el análisis reveló algo más interesante. Aunque toda la declaración estaba escrita con el mismo color de tinta, otro tipo de tinta había sido utilizado para escribir las dos primeras páginas, las relacionadas con la queja de Wren acerca de Med Marcel. Pero las páginas 3, 4 y 5 estaban escritas con otro bolígrafo. Esas páginas contenían la confesión del incendio y del robo. Para los investigadores, un nuevo cuadro estaba emergiendo. Se obtuvo una orden para registrar la patrulla que el sargento Bachmeier había utilizado la noche del 10 de agosto. Se encontraron pequeñas manchas marrón rojizas en el asiento trasero y en el apoyabrazos de la patrulla. Se quitó el tapizado del asiento trasero. Los investigadores se sorprendieron al descubrir una mancha mucho más grande en la goma espuma. Parecía una gran cantidad de sustancia que había filtrado a través del tapizado hacia el interior del asiento. Se llevaron muestras de ambas manchas al laboratorio. Todas dieron positivas en cuanto a sangre humana. Cuando lo confrontaron con las pruebas, Bachmeier dijo que Wren había tenido una hemorragia nasal en la patrulla. Video policial. La policía no le creyó. Los peritos idearon un sistema para determinar la cantidad de sangre que dejaría una mancha tan grande debajo del asiento de la patrulla. Utilizando diferentes cantidades de sangre humana para cubrir los asientos traseros de patrullas similares, los criminólogos estudiaron el rango de absorción de la goma espuma y la cantidad de sangre necesaria para realizar una mancha del mismo tamaño. Determinaron que se precisaba un mínimo de 200 mililitros o casi una taza de sangre, mucho más de lo producido por una hemorragia nasal. Los peritos debían probar que la sangre de la patrulla provenía de Wren. Pero sin un cuerpo, no tenían muestras para comparar. La química forense Kim Daddy se encargó de solucionar el problema. Sus dos padres biológicos aún vivían y nos dieron muestras de sangre. Nuestra unidad de ADN tomó las muestras de su madre y de su padre biológicos y las comparó con las del asiento del vehículo de Bachmeier. Los análisis de ADN mostraron que la sangre de la patrulla de Bachmeier provenía de un hijo biológico de Rex y Shirley Wren. Aún sin un cuerpo, las pruebas ahora incriminaban al sargento Matt Bachmeier por el homicidio de James Wren. El veterano oficial de policía fue arrestado. Si quedaba alguna duda, fue disipada el 2 de febrero de 1997, a menos de 3 meses de que Bachmeier fuera arrestado. Huesos y fragmentos de ropa fueron hallados cerca del apartado camino sin salida en el parque Cougar Mountain.
Entre los restos más identificables había un cráneo y tejidos azules, blancos y rojos. Se encontraron las llaves de las rejas del parque en el llavero de Bachmeier. La policía creyó que el plan del sargento Bachmeier para hacer dinero fácilmente fingiendo el tonto incendio de su casa no dio resultado cuando la compañía de seguros sospechó. Él debía probar que estaban buscando al culpable. Ren se convirtió en una pieza de su diabólico plan. El sargento Matt Bachmeier fue hallado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de salir bajo palabra. Los asesinos que matan sin remordimiento y cuyos motivos son confusos pueden frustrar los esfuerzos de los detectives para solucionar un caso. Pero una investigación tenaz, sumada a la paciencia y a los métodos científicos de los laboratorios de homicidios que avanzan día a día, pueden dar buenos resultados sin importar con cuánta sangre fría se haya cometido un crimen. Un tranquilo poblado es asediado por el terror mientras la policía busca a un asesino que ataca a mujeres jóvenes. Una vaga descripción y pruebas inadecuadas es todo lo que tienen. La próxima jugada depende de él. Alguien se esfuerza mucho para deshacerse de un cuerpo. Despojada de su identidad, esta víctima no puede llevar a los detectives hasta el asesino. Cualquier posibilidad de hacer justicia debe hallarse en las manos de una mujer. Una noche oscura, una curva cerrada y una mujer que yace muerta en el fondo de un cañón. Parece un accidente, pero tal vez ese haya sido el plan. La mayoría de las personas no matan a menos que estén seguras de quedar impunes. Los asesinos siempre creen poder eludir a la policía y ese es su error fatal. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Error Fatal. En la madrugada del martes 23 de noviembre de 1982, la policía del condado de Morris, Nueva Jersey, es visitada por la madre y la compañera de trabajo de Amy Hoffman, de 18 años. Amy trabajaba en el centro comercial y no había regresado a su casa. La madre de Amy le dijo a la policía que su hija trabajaba en la sección de ropa 2 noches por semana. Ella estaba en el equipo de animadoras de la secundaria y estaba ahorrando para ir a la universidad y ser quiropráctica. La compañera de trabajo de Amy dijo que ella la ayudó a cerrar la tienda. Eran aproximadamente las 9:30 y eran unas de las últimas del centro comercial. Cuando Amy no regresó a su casa, su madre fue a buscarla al centro comercial. Su automóvil era el único que había en el estacionamiento. Las llaves estaban puestas. El bolso de Amy y su cartera estaban sobre el asiento. Pero no había señales de su hija. Alterada, la señora Hoffman decidió llamar a la compañera de Amy. Las dos no sabían a dónde más acudir. La policía fue al centro comercial con un perro adiestrado para buscar a Amy. ¡Vamos, vamos! ¡Olfatea! ¡Vamos! Sus rastros desaparecían a los pocos metros. Evidentemente se había ido del estacionamiento con alguien. ¿Pero con quién? El estacionamiento no arrojó pistas.
De acuerdo al detective del condado de Morris, el sargento John Kinecott, tampoco el auto de Amy arrojaba pistas. Registramos el vehículo, como lo hacemos siempre, en busca de huellas digitales y otras cosas que ayudaran a encontrarla. Pero finalmente no hallamos nada. Pero eso estaba por cambiar. 2 días después, en el Día de Acción de Gracias, un hombre que había salido a caminar en un apartado lugar del condado de Morris, Nueva Jersey, hizo un hallazgo estremecedor. El cuerpo sin vida de una joven mujer. Se fue del lugar y llamó a la policía. Las autoridades del Departamento de Policía del Condado de Morris encontraron a la víctima yaciendo sobre un estanque abandonado. Por la descripción, la policía supo que habían encontrado a Amy Hoffman. Había sufrido puñaladas múltiples. Se llevaron el cuerpo para posteriores pruebas. Los investigadores comenzaron a rastrillar el área en busca de pistas, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlos a identificar al asesino de Amy. Se extrajeron muestras de sangre que había cerca del estanque, pero los análisis demostraron que pertenecían a la víctima. Los peritos forenses recogieron todo lo que pudieron. A veces las pruebas más importantes se encuentran ocultas como si fueran simples desperdicios. La autopsia les ofreció más información. La víctima había sido apuñalada repetidamente y era probable que hubiera muerto desangrada. También había indicios de que había sido violada, pero no se encontraron pruebas biológicas. Las únicas pruebas potenciales que recogieron fueron fibras y trozos de goma espuma que tenía en las botas y en la ropa. En busca de más información, la policía regresó al centro comercial para interrogar a los empleados. ¿Usted lo vio? Una mujer dijo que cuando dejó el centro comercial, alrededor de las 9 de la noche, vio a un hombre sospechoso sentado en un auto. Creía que el vehículo era un Chevy viejo. Apenas pudo ver el rostro del hombre. No pudo darle a la policía una descripción detallada. Los investigadores sabían que debían actuar rápidamente. Tenían a un asesino suelto. Teníamos a un delincuente peligroso en nuestra comunidad. Sabíamos que había un depredador suelto. Y lo que me motivó, como a otros oficiales de la policía que trabajaron en el caso, fue que debíamos atrapar al asesino antes de que volviera a matar. Pero 2 semanas después de que Amy Hoffman fuera asesinada, un camionero en un parador a 20 minutos del centro comercial del condado de Morris fue despertado de su descanso. Una mujer aterrorizada pedía ayuda. Estaba sangrando mucho y agonizaba. El conductor del camión llamó a la policía. Parada 9, emergencia, emergencia. Aunque había perdido mucha sangre, Deirdre O'Brien, de 25 años, aún estaba consciente cuando llegaron los paramédicos. Le dijo a las autoridades que a menos de 1 kilómetro de su casa, un auto la sacó del camino. Temiendo que el conductor del otro vehículo se hubiera lastimado en el accidente, ella bajó para ver si se encontraba bien. Él sacó un cuchillo y la obligó a entrar a su auto. Un Chevy viejo. Condujo hasta el parador, la violó y la apuñaló repetidamente. Deirdre O'Brien no sobrevivió a las heridas. Murió en el hospital, pero no antes de dar una descripción de su asesino. La víctima del segundo homicidio le dijo a los oficiales de policía que el atacante era un hombre blanco
casi del mismo tamaño que ella, que la víctima, y que llevaba puesto unos jeans y una camisa particular. La camisa también era de jean. El sujeto y el vehículo coincidían con la descripción del sospechoso del caso de Amy Hoffman. Solo con las pequeñas fibras sintéticas extraídas de la ropa de Deirdre O'Brien, los investigadores fueron al lugar donde había sido secuestrada en busca de más pistas. Encontraron la huella de un neumático en la tierra. Fue fotografiada y luego se hizo un molde de yeso. El molde y las fotografías del neumático se le enviaron al experto forense en neumáticos Peter McDonald. Miré las estrías del neumático en un manual y encontré solo 20 tipos de neumáticos similares. Sin embargo, el neumático Cyberlane Snow Power parecía el más consistente. Mientras los investigadores trataban de identificar al sospechoso antes de que actuara de nuevo, se reportó otro ataque con un cuchillo. Esta vez la víctima era un hombre, pero los detalles eran familiares. James Kodatich, de 34 años, le dijo a la policía que mientras iba conduciendo, un modelo viejo de Chevy lo pasó con las luces altas. El conductor del otro auto lo sacó de su vehículo y lo apuñaló. Kodatich se libró de su atacante y fue a casa de su madre. Su descripción del atacante se parecía mucho a la del asesino. Para la policía, James Kodatich tuvo suerte. Sus heridas no eran demasiado serias. Una ambulancia lo llevó al hospital. ¿Quiere irse conduciendo? Sí. ¿Puedo? Sí. Antes de irse, él autorizó a la policía para que examinaran su auto en busca de cualquier prueba que el atacante pudiera haber dejado. Esperando encontrar pruebas que relacionaran este accidente con los asesinatos sin resolver, los peritos aspiraron el auto. Era un modelo antiguo de un Chevy, el mismo descrito por los testigos de los dos asesinatos previos. Aunque parecía solo una coincidencia, el detective Kinnecom examinó cuidadosamente los neumáticos. Miré el neumático trasero derecho del vehículo y este era como el neumático que estábamos buscando. Fui en busca de mi maletín donde llevaba una copia del diseño del neumático con unos instrumentos de medición. Medí el neumático trasero derecho del vehículo y vi algunas características de ese neumático y coincidían. El vehículo de James Kodatich ahora estaba relacionado con el lugar del secuestro de Deirdre O'Brien, de 25 años, asesinada hacía unas semanas. La tercera víctima del asesino se convirtió en el principal sospechoso de la investigación. Para estar absolutamente seguros de que los neumáticos eran los mismos, los investigadores acudieron nuevamente al experto forense en neumáticos Peter McDonald. El neumático en cuestión fue rodado sobre una plantilla gigante entintada, dejando la impresión de toda su circunferencia sobre un gran cartón blanco. Luego de completar este procedimiento con el Chevy de Kodatich, los investigadores le enviaron a Peter McDonald una transparencia del negativo de la huella del neumático encontrada en el lugar que fue secuestrada Deirdre O'Brien. McDonald la comparó con la impresión del neumático del sospechoso. Luego de 25 horas de escrutinio, McDonald estaba absolutamente seguro de haber encontrado lo que buscaba. Pude identificarlo positivamente porque había muchos cortes y roturas que eran únicos y solamente pertenecían a ese neumático. Eso probó que el auto de Kodatich había estado en el lugar. La información fue suficiente para que los investigadores consiguieran una orden de arresto.
¿Qué quieren? Kodatich aún estaba en el hospital cuando fue arrestado como sospechoso del asesinato de Deirdre O'Brien. Cuando lo confrontaron con la prueba de la huella del neumático, el sospechoso admitió que había derrapado en esa parte de la carretera, pero no en el momento del asesinato. Aunque la policía no le creyó, las pruebas solo eran circunstanciales. Los investigadores debían hallar otra forma de construir el caso. Y no solo por el asesinato de Deirdre O'Brien, sino también por el asesinato de Amy Hoffman, de 18 años. No debieron ir muy lejos. Las fibras recogidas del interior del auto de Kodatich fueron comparadas con las encontradas en ambas víctimas. Las muestras de las víctimas, como las fibras de una falda, fueron encontradas en su auto, y las fibras de la alfombra de su vehículo y la goma espuma del asiento fueron halladas en la víctima. Todo coincidía. A pesar de las pruebas contra él, Kodatich sostuvo que no era el asesino. Señaló su herida de cuchillo como una prueba. Los investigadores decidieron examinar de cerca la herida. La gravedad y el ángulo sugerían que él mismo se había herido. ¿Cuánto hace que le pasó? Pero ¿para qué molestarse? Creemos que pensó que la policía tenía pistas o que lo estábamos buscando como sospechoso del caso. Y por eso es que creemos que él ideó este argumento. Pero el plan de Kodatich no funcionó y llevó a los investigadores justo tras él. Basándose en las pruebas, la policía creyó que Kodatich acechaba mujeres vulnerables para secuestrarlas, violarlas y matarlas. Por los asesinatos de Amy Hoffman y Deirdre O'Brien, James Kodatich fue sentenciado a 95 años de prisión. El 8 de mayo de 1993, una joven pareja en el parque Lake Lou Yeager de Illinois ayudó al cuidador del parque. Alguien había hecho un fuego con unos arbustos. En el centro había lo que parecía ser un maniquí. Al principio la pareja pensó que se trataba de una broma. Pero al mirar más de cerca se dieron cuenta de que quien lo hubiera hecho no estaba bromeando. El cuerpo era real. Luego de quitar el cuerpo de entre los arbustos humeantes, la policía fue notificada. La policía concluyó en que la víctima era una mujer, pero eso fue todo. Le faltaba la cabeza. Recogieron sacos de residuos derretidos y un cartón carbonizado de entre los restos. El detective Mike Gilly de la Policía Estatal de Illinois encabezó la búsqueda de más pistas. Llevamos perros de la Policía Estatal de Illinois y rastreamos la zona en busca de pruebas. Y también tratamos de encontrar la cabeza de la víctima decapitada. No pudimos hallar nada de eso. Los investigadores no tenían pistas sobre el asesino y tampoco sobre la víctima. Confiaban en que la identidad de la víctima los llevaría al asesino. Este crimen era muy espantoso para ser un ataque al azar. Cualquiera que se hubiera tomado el trabajo de quemar un cuerpo y de decapitarlo, sin dudas lo habría hecho porque así no se asociaría al sospechoso con la víctima. Ahora la mejor pista era la víctima en sí. Unas radiografías revelaron unos tumores fibrosos en el útero, lo suficientemente graves como para causar problemas de salud. Los sacos de plástico eran de residuos comunes. El cartón pertenecía a una empresa de mudanzas.
Tampoco parecía ser una pista. Llamaron a un antropólogo forense para determinar todo lo posible con los huesos de la víctima. Determinar la edad aproximada, altura y la raza de la víctima sería crucial para relacionarla con alguna persona desaparecida. El doctor Mark Johnsey, antropólogo forense del Laboratorio de Homicidios de la Policía Estatal de Illinois, hizo el análisis. La sínfisis púbica, que se encuentra debajo de la región pélvica, es muy útil para determinar la edad. El hueso pélvico de esta área tiende a cambiar mucho con la edad, y basándome en eso pude determinar su edad, la que estimé entre 35 y 39. Establecer la raza era más problemático. El color de la piel se distorsiona con la muerte y el fuego no había ayudado. El Dr. Johnsey tuvo que confiar en su discernimiento bajo circunstancias difíciles. El vello púbico y el de las axilas, si tenía ambos, eran muy rectos. Su piel era un tanto oscura y con la combinación de esas características deduje que era caucásica. Ahora los investigadores necesitaban un nombre. El método más seguro para identificar a una persona son las impresiones dactilares. Pero eso solo funciona si se las toma de la víctima y si están archivadas en alguna parte. La tarea de verificar si la mujer no identificada tenía esos requisitos le fue asignada al científico forense de la Policía Estatal de Illinois, Dr. Gary Harvey. Se seccionaron las manos de la víctima y fueron enviadas en latas selladas a su laboratorio. Fueron secadas y colocadas en una posición de asir. Si el Dr. Javi esperaba tomar las impresiones digitales, debía amputar los dedos y ablandar el tejido. En el caso de una mujer sin identificar, para ablandar el tejido, uno de los procedimientos o métodos que encontré muy útil durante los últimos años es empapar los dedos con una solución de detergente. La solución ablanda el tejido en las estrías de los dedos, las que contienen los arcos, contornos y círculos únicos que tienen las puntas de los dedos de todas las personas. Una vez que los dedos fueron ablandados y secados, el Dr. Javi los entintó e imprimió las impresiones dactilares en un papel blanco. Pero no estaba satisfecho. No quería solo impresiones aproximadas, quería lo mejor que pudiera obtener. Decidimos utilizar un método que fuera diferente para poder obtener detalles de los dedos y las palmas. A través de los años he tenido bastante éxito utilizando pólvora y cinta adhesiva congelada. La pólvora y la cinta arrojaron mejores resultados, los que se fotografiaron y etiquetaron. Luego serían clasificados y enviados a la FIS, Sistema Automatizado de Identificación de Impresiones Digitales de Joliet, Illinois, que tiene los archivos de impresiones digitales de todo el estado. Los resultados dieron negativos. No hubo coincidencias. En busca de pistas, los detectives interrogaron a los testigos que estaban en el parque la noche en que fue descubierto el cuerpo. 2 estudiantes que paseaban tras su baile de graduación informaron haber visto el fuego. Cerca del lugar había una camioneta de carga. Creyeron que la matrícula era de Missouri. La puerta trasera estaba abierta y pudieron ver sacos plásticos de residuos. Los detectives estaban seguros de que los adolescentes habían visto al asesino. Ellos se detuvieron junto a la camioneta del sospechoso y se asustaron al ver que alguien había hecho un fuego en una zona prohibida. Ellos conocían el parque y básicamente en ese momento el sospechoso los vio e inmediatamente se subió a la camioneta y entonces huyó. Pero sin el número de la matrícula, tenían otro cabo suelto.
Para resolver el caso, los investigadores debían identificar a la víctima. Ampliaron la búsqueda en el AFIS. Rastreamos las huellas dactilares en más de 50 sistemas AFIS en Estados Unidos, Canadá y hasta en Puerto Rico. Esta sería la búsqueda más importante que la policía del estado de Illinois haya realizado. Se procesaron millones de impresiones y aún no había resultados. La víctima aparentemente no tenía antecedentes penales y no estaba en ninguna base de datos. Igualmente, cientos de denuncias de personas desaparecidas fueron estudiadas por un periodo superior a los 18 meses. Aunque ninguna coincidía con la descripción de la mujer caucásica no identificada, un nombre apareció. El factor continuo que aparecía era Lynn Matchum Thomas, de la zona de San Luis. Ya había aparecido en nuestra lista y nos contactamos con el Departamento de Personas Desaparecidas y con el de homicidios. Pero descartamos que fuera nuestra víctima porque era afroamericana. Sin otras pistas, los investigadores fueron a hablar con Shirley Matchum, la madre de Lynn Matchum Thomas. Como su hija, ella vivía en Missouri, a solo 80 kilómetros del parque de Illinois, donde había sido encontrada la víctima. Shirley informó que Lynn había desaparecido el día anterior a que se encontrara el cadáver. De acuerdo a su madre, Lynn tenía piel oscura. Como la víctima, también tenía tumores fibrosos y por esa razón estaba viendo a un médico. De hecho, el día que desapareció, su hermano la había dejado en el consultorio del médico y le dijo que la recogería más tarde. Luego, regresó 10 minutos más tarde de lo acordado. Entró, pero ella ya no estaba. Creyó que ella se había cansado de esperar y había decidido caminar hasta su casa. No pensó que le pudiera haber pasado otra cosa. Esa misma noche, la señora Matchum recibió un llamado del esposo de Lynn, Curtis Thomas, preguntándole si sabía dónde estaba Lynn. ¿Cómo? Él le dijo que se había ido de su casa hacía 20 minutos y asumió que estaba con su madre, pero su madre no la había visto en todo el día. Shirley Matchum sabía que su yerno era violento y sospechó lo peor. Al día siguiente, llenó un formulario de personas desaparecidas en el Departamento de Policía de San Luis. Los investigadores revisaron el informe. Se enteraron de que la policía de San Luis había ido a la casa de Lynn para hablar con su esposo, Curtis Thomas. Él les dijo que la noche en que Lynn desapareció, se iba a mudar a otra casa. Y que él no estaba contento por eso, razón por la cual discutieron. La última vez que la vio, se estaba yendo de la casa. Al principio, él pensó que se iría sin sus pertenencias. Pero cuando ella no apareció en la casa de su madre, pensó que algo serio podría haberle pasado. Los investigadores de Illinois intentaban identificar a la mujer decapitada hallada quemada en un parque estatal. Aunque creían que era Shirley Matchum Thomas y que su esposo Curtis la había puesto allí, debían probarlo. Los investigadores regresaron a la casa de la madre de Lynn para pedirle información sobre el pasado de su hija. Y para nuestra sorpresa, ella dijo que su hija había trabajado en un banco local y que allí se le habían tomado impresiones dactilares. Entonces, fuimos al Departamento de Policía de San Luis a buscar en un archivo específico. No estaban en ninguna base de datos y tuvimos que encontrar manualmente esas impresiones para compararlas con las de la mujer no identificada.
Se efectuó la comparación. La víctima sin identificar era Lynn Matchum Thomas. Debido a su turbulento matrimonio, su historia violenta y el hecho de que había sido el último en ver a Lynn, Curtis Thomas se convirtió en el principal sospechoso. Lo que debía hacer la policía era probarlo. Los investigadores trataron de hallar un vínculo entre las pruebas dejadas en la escena del crimen y el sospechoso. Determinaron que el cartón retirado del fuego provenía de la misma empresa que la víctima estaba utilizando para empacar sus pertenencias. Aunque muy comprometedoras, las pruebas solo eran circunstanciales. Para averiguar más sobre Curtis Thomas y sus actividades posteriores a la desaparición de Lynn, los investigadores ubicaron a su exnovia, a quien había comenzado a ver tras la desaparición de su esposa. Comentó que Curtis decía que los policías eran estúpidos por haberse equivocado al determinar la raza de la mujer no identificada. Y dígame, ¿la amenazó? Esto fue varias semanas antes de que fuera identificada como afroamericana. También dijo que Curtis tenía acceso a una camioneta en su trabajo. Coincidía con la descripción de la camioneta vista en el parque la noche del asesinato. La novia le tenía miedo a Curtis y entonces terminó la relación. Este testimonio, junto con el resto de las pruebas circunstanciales recogidas, les dio a los investigadores lo suficiente para arrestar a Curtis Thomas en enero de 1995, 2 años después del asesinato de su esposa. Se consiguió una orden para registrar su casa. Aunque Thomas insistió que no sabía nada del destino de su desaparecida esposa, los investigadores encontraron recortes de periódicos relacionados con el misterioso cuerpo de Illinois. La policía dedujo que el abusivo Curtis Thomas no quería que su esposa simplemente lo abandonara. Los investigadores creen que tras asesinar a Lynn Matchum Thomas, él escondió el cuerpo en el sótano hasta poder conseguir la camioneta. Y para despistar a los investigadores, decapitó a la víctima y la llevó al parque de Illinois, donde prendió fuego sus restos. Curtis Thomas fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. El 14 de septiembre de 1985, un conductor en una carretera apartada de Utah se detiene para ayudar a un hombre muy alterado. ¡Tuvimos un accidente! David Mossman dijo que su camioneta se salió del camino de Logan Canyon y cayó 90 metros hacia el río. Su esposa Tania aún estaba allí. El conductor pidió ayuda. Aunque estaba herido y conmocionado, las heridas de Mossman eran relativamente menores. Le dijo al equipo de emergencias que su esposa estaba consciente cuando la ayudó a salir de la camioneta y la puso en la orilla. Les pidió ayuda. Mientras David Mossman era llevado al hospital, el equipo de rescate estaba en el cañón buscando a su esposa. Cerca de 10 metros del vehículo volcado entre las rocas del centro del río, yacía Tania Mossman. Estaba en el agua boca abajo, muerta. Para cuando fue sacada, David Mossman estaba en el hospital siendo curado de sus heridas. Su pulso parece estar bien. Le dijo a la enfermera que había quitado los ojos del camino por un segundo para mirar a su esposa. En ese instante fue cuando la camioneta volcó. Dijo que el accidente se debía a su negligencia. Los investigadores llegaron al hospital.
Le preguntaron a la enfermera si David estaba en condiciones de formular una declaración. Les respondió que las heridas eran menores y que no debía quedarse internado. La enfermera le dijo a los investigadores que Mossman le contó que él había salido expulsado de la camioneta antes de que cayera al río. Pensó que tenía suerte de estar con vida. Los investigadores esperaron hasta el día siguiente para obtener los detalles del accidente. Cuando le preguntaron sobre su matrimonio, David Mossman dijo que las cosas entre él y su esposa no habían sido fáciles. Atravesaban un turbulento divorcio, pero luego decidieron intentar salvar su relación. Contó que esa noche él la había llevado a un restaurante. También dijo que se divirtieron mucho. Fue como antes de que la relación se empañara. Luego de cenar, partieron hacia su casa. David Mossman había conducido por ese tramo del camino decenas de veces. Dijo que debió de haber quitado sus ojos del camino al acercarse a la curva. Eso ocurrió. Dijo que todo lo que recordaba eran los gritos de su esposa. Confundido y aturdido, bajó hasta el final del cañón. Cuando llegó hasta Tanya, ella había sido expulsada parcialmente de la camioneta. La ayudó a salir y fue en busca de ayuda. El oficial de la patrulla de caminos de Utah, Larry Forsgren, trabajó en la investigación sobre el accidente. Dijo que la colocó en la orilla y que estaba bien. Y que le habló y que estaba bien. Dijo que ella le mencionó que le dolía un poco la cabeza, pero a pesar de eso, él no vio que tuviera sangre. La colocó en la orilla para subir e ir por ayuda. Mossman dijo que le había llevado más de 2 horas trepar por el cañón en la oscuridad. Tenía un corte sobre la ceja. Pensó que él pudo haberse desmayado o dormido por el frío. Yo se lo había advertido. No sabía cómo su esposa había llegado hasta el río. En los días posteriores a la muerte de Tanya Mossman, los expertos en reconstrucción de accidentes estudiaron el lugar por donde había caído la camioneta. En el pavimento había una pequeña marca que indicaba que había girado abruptamente el volante a 30 o 50 kilómetros por hora. Para el sargento George Becker, médico forense del condado de Cache, ese hecho no coincidía con la descripción de David Mossman. En ese lugar, el vehículo debió haberse inclinado para caer sobre la orilla. Habría sido imposible salir del vehículo del lado del conductor. Tendría que haber abierto la puerta o salido mientras aún se movía. Es imposible. ¿Qué tenemos? Un estudio rutinario del accidente había dado más preguntas que respuestas. Para los investigadores, este caso debía ser estudiado más detalladamente. La policía de Utah continúa investigando la trágica muerte de Tanya Mossman, quien murió cuando la camioneta en la que iba con su marido David cayó en un cañón de 90 metros. El relato de David Mossman sobre el accidente no coincidía con los hechos. Los investigadores solicitaron una autopsia para Tanya Mossman. La presencia de agua en sus pulmones reveló que había muerto ahogada. Una marca desde la cadera hasta el hombro sugería que había tenido puesto el cinturón de seguridad, lo que habría evitado que saliera despedida por el parabrisas, como su esposo afirmaba. Las únicas otras marcas de su cuerpo eran 3 contusiones en la parte trasera de la cabeza. En busca de respuestas, el equipo forense revisó la camioneta tratando de hallar algo que pudiera haber causado esas marcas.
También utilizaron hisopos tratados químicamente que se vuelven azules en contacto con la presencia de sangre. No se halló sangre ni ningún objeto de la camioneta que pudiese haber causado las contusiones de la víctima. Los investigadores regresaron al lugar en busca de más información. Encontraron el tramo de un tubo de riego al costado del río. David Mossman, un maestro de escuela, instalaba irrigadores. Se le envió el tubo al doctor Ken Glanville del Laboratorio de Homicidios de la Policía del Condado de Logan para que lo revisara. Colocó el tubo sobre unas fotografías de tamaño real de las heridas de la cabeza de Tanya. El tubo coincidía perfectamente. Pero Mossman tenía una razón para transportarlo, y aunque pareciera improbable, el tubo podría haber golpeado a la víctima al volcar la camioneta. Con todas estas inconsistencias y preguntas sin responder, los investigadores le pidieron a Mossman que tratara de recordar más detalles sobre el accidente. Le pidieron que dibujara un mapa del camino y que señalara el lugar donde perdió el control y cayó. Lo señaló exactamente, algo que la mayoría de las víctimas de accidentes no hacen. Él estaba completamente seguro de que por allí había caído y era un sitio muy cercano al mismo lugar donde sucedió. Eso fue extraño porque cuando sucedió era de noche y estaba oscuro. Para señalarlo exactamente, él debía estar muy familiarizado con el lugar y creo que sabía por dónde caería el vehículo. 2 días después del accidente, esa impresión fue reforzada cuando un amigo de David Mossman llamado Terry contactó a la policía. Dijo que la pareja había tenido un matrimonio difícil y que David siempre bromeaba sobre cómo mataría a Tanya. El fiscal Jim Jenkins continuó con la investigación. David le dijo a Terry que no quería pasar por los gastos de un divorcio, no quería arriesgarse a perder la custodia de sus hijos y no quería perder ninguna de las propiedades o el dinero que había acumulado. Estamos investigando. Para probar que David Mossman había asesinado a su esposa, la policía comenzó a interrogar a los amigos de Tanya. Sabía que estaba muy mal e iban a separarse. Todos sabían que el matrimonio se desintegraba. Una amiga dijo que Tanya le tenía miedo a David. A veces él era violento. Ella dijo que le tenía mucho miedo. Ella vivía muy atemorizada. Principalmente discutían por la tenencia de sus 2 jóvenes hijos. Fírmalo. Ella les dijo a los investigadores que David recientemente había tratado de que Tanya firmara un documento que él había escrito, forzándola a ceder la custodia de sus hijos en caso de que se divorciaran. También la amenazó con matarla si no firmaba. Aún así, Tanya buscó ayuda legal para poder divorciarse. Al poco tiempo, David comenzó a ser mucho más amable con ella. Tanya le contó a su amiga que cenaría esa noche con su esposo. Creía que la noche en que murió, ellos se reconciliarían. Todo parecía trágicamente apropiado para David Mossman. Los investigadores continuaron trabajando. Descubrieron que David hacía varios años que tenía una póliza de seguro por su esposa de $10,000. Pero 9 meses antes de su muerte, cuando el matrimonio se desintegraba, adquirió otras pólizas por otros $100,000. Se estableció firmemente un móvil y las circunstancias de la muerte de Tanya eran sospechosas. Sin embargo, podría haber sido un confuso accidente.
Los investigadores debían probar que no lo era. David Mossman dijo que dejó a su esposa herida en la orilla del río, pero fue encontrada en el medio de este. Los investigadores llamaron al ingeniero hidráulico Dave Tallis para ver si eso era posible. Los investigadores querían que examinara la situación y buscara alguna manera razonable de que ella hubiera llegado de la orilla donde él dijo que la había dejado, hasta el lugar en el río en el que ella fue encontrada. El Dr. Tallis midió la profundidad del río, la velocidad y la dirección de la corriente para calcular si un objeto tan grande como un cuerpo humano podría haber sido arrastrado desde la orilla y depositado en el lugar donde fue encontrada la víctima. Determinó que la poca profundidad de la orilla no soportaría un cuerpo y aun si lo hiciera, la velocidad y la dirección de la corriente lo habría llevado por la orilla y no hacia el centro del río. Si estaba inconsciente, no podía moverse y la corriente no la podría haber arrastrado. Y entonces la habrían encontrado inconsciente o ahogada en la orilla. Pero no fue así. ¿Me recuerda? Dese vuelta, señor. Nunca llegó hasta la orilla del río como había dicho su esposo. David Mossman fue arrestado como sospechoso del asesinato de su esposa. Los investigadores creyeron que David Mossman trató de matar a su esposa con un accidente premeditado. Pero cuando sobrevivió, tuvo que descender por el cañón y terminar el trabajo. Sus motivos aparentemente eran el odio hacia su esposa, la custodia de sus hijos y los $110,000 de seguro de vida. Por su crimen, David Mossman fue sentenciado a cadena perpetua. Las prisiones están llenas de personas que pensaron haber cometido el crimen perfecto. Pero un asesinato no termina con la muerte de la víctima. Para los investigadores, eso recién es el comienzo. Acuden a los científicos forenses para que los ayuden a darle justicia a las víctimas al exponer el error fatal de un asesino.